Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos nuevamente a una clase más, a la tercera clase de esta maestría en Educación Superior Virtual, bajo el módulo Tendencias Actuales de Políticas Educativas. El día de hoy vamos a ver la unidad número 3, que tiene que ver con corrientes educativas hegemónicas a nivel mundial y sus expresiones latinoamericanas. Y los objetivos van a ser reflexionar en torno a la tendencia de América Latina de mirar al pasado en vez de al futuro. También analizar algunas experiencias de políticas públicas educativas, como en este caso de Finlandia. Bien, para iniciar vamos a saludar a todos los que han llegado a nuestra clase. Vamos a invitar a Cecilia Aguilera. Adelante, Cecilia, por favor, coméntenos qué recuerda de la clase anterior. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está Bueno, Cecilia? Todo bien. muy bien, gracias. Bueno, profesor, la clase anterior usted expuso acerca de la ley Avelino Ciñanes y se reflexionó sobre los paradigmas, ah, tanto como el paradigma constructivista, el constructivista, también el paradigma de la complejidad. Y los compañeros hicieron su opinión acerca de si esta ley, pues, en qué paradigma esta ley cae, ¿no? Entonces muchos coincidieron que el paradigma que la ley trabaja es la ley del constructivista, el paradigma constructivista. Muy bien, muchísimas gracias Cecilia por ese recuerdo de la clase anterior. Evidentemente todas las políticas públicas, así como las leyes, obedecen o están dentro de un modelo de pensamiento y es a lo que denominamos como un paradigma y que uno de sus objetivos es justamente mantener un statu quo, desarrollar una ideología, como ya vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. También vamos a invitar a Claudia Vargas. Adelante, buenas noches, Claudia. Buenas noches, profesor. Estoy con un poco de problemas con mi conexión porque no estoy en casa, estoy con mi celular y acabo de conectarme, profesor. Bueno, de la clase anterior me ha parecido bastante interesante, nos ha servido mucho para analizar el texto que nos ha dado de la ley 070 y bueno, varias observaciones que he puesto en el foro, ¿no? Acerca de las nuevas tendencias y cómo deberíamos tratar de empoderar a los alumnos o a los estudiantes, ¿no? Y también los factores de calidad en cuanto a la docencia o a los profesores, ¿no? La baja remuneración, las horas que tienen que pasar planificando, no las pasan porque lastimosamente sus sueldos no alcanzan para llevar una planificación correcta, ¿no? Adecuada. El sistema de evaluación a los mismos profesores, el sistema de certificación, yo creo que el Estado tiene que promover mucho en la parte de tecnología y aplicar en aulas, tanto en colegios como en universidades, toda la parte de las nuevas, de las TIC, ¿no? Perfecto, muchas gracias Claudia por su participación. Enseguida vamos a ver el tema de los foros. Vamos a invitar ahora a Roxana. Adelante, por favor, Roxana. Bueno, doctor, compañero, buenas noches. Bueno, doctor, yo tuve problema la anterior clase para conectarme a causa de que no sabía que cada clase se cambiaba de código. Eh, Así que, pero bueno, ahora ya estoy informada y bueno, también
no pude escuchar el video, no pude escuchar el video exactamente de lo que usted habló, pero más o menos a grandes rasgos, al parecer, habló sobre la ley Avelino Cignani, la ley 070, y de acuerdo a la tarea que nos dio, yo respondí ahí al foro, más o menos lo que para mí considero más sobresaliente, lo más sobresaliente en aspectos positivos de esta ley, ¿no? Porque aspectos negativos no he tocado ninguno, pero bueno, eso es lo que se está pretendiendo, los profesores están pretendiendo cambiar, reformular ciertos aspectos de la ley. Y bueno, a ver, como opiné ahí, esperemos que sea para beneficio de la educación en general, ¿no? De los niños y no en perjuicio, porque hay algunos aspectos positivos en esta ley. No, yo lo veo así. Ok, muchas gracias, Roxana. Bien, vamos a invitar ahora a Silvana Resendi. Adelante, buenas noches, Silvana. Buenas noches, profesor. Bueno, más que la clase anterior, porque le había mencionado que en papel funciona muy bien y la ley se lee muy bien, efectivamente, pero cuando ya vemos en la práctica, ¿no? Ahí es donde estamos un poco cojos, por lo menos esa es mi mirada de la situación. Y sí, justamente colocaba en el tema de la tarea que creo que el tema de la reforma es urgente. Sabemos que eso también va a tomar demasiado tiempo y ha sido todo muy interesante porque a partir de la clase anterior de los documentos que usted ha compartido, la verdad es que uno empieza a leer un poco más sobre esto y ve también qué están haciendo los otros países a nivel de Latinoamérica y sí nos estamos quedando, ¿no? Bastante atrás y creo que hay mucho todavía que hablar de esto. Eso me pareció de verdad muy interesante. Algunos ejemplos que usted daba también, ¿no? Y que mencionaba Andrés Oppenheimer. Y como le digo, fui investigando un poco más y sí que le abre una ventana a uno que invita a seguir discutiendo más sobre esto y ver qué es lo que nosotros podemos construir desde donde estamos. Bueno, eso sería, profesor. Ok, muchas gracias, Silvana. Ahora vamos a pasar a ver las respuestas en el foro, las participaciones. Bien, tenemos entonces en nuestro foro número 2, tendencias actuales y la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Entonces se ha planteado una consulta sobre el tema de la pertinencia de la ley en el entorno actual. Y bueno, tenemos entre las respuestas, vamos a dar lectura a algunas. Dice, por ejemplo, Silvana, entre los varios puntos que sobresalen respecto a la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez, destaco 2 puntos que para mí son muy importantes: el aprendizaje intercultural e intracultural, donde se recupera y fortalece el valor de las diferentes culturas, y 2, la construcción del conocimiento en el aprendizaje, rescatando todo lo que rodea al estudiante y hace su ámbito de relaciones personales y actividades sociales. Eso a modo genérico, muy bien por el tema del desarrollo. Y bueno, comparte unos documentos muy interesantes que a propósito en esta unidad he incorporado el video de la entrevista de Ismael Cala a Andrés Oppenheimer, que justamente el día de hoy vamos a analizar uno de sus libros. Y es muy interesante esta entrevista para poder reflexionar cuál es la situación de la educación superior en América Latina. Y luego hacemos un planteamiento muy interesante a partir de esta reflexión. Imagine que usted propone reformas a la ley educativa boliviana. Mencione 2 aportes considerando la era digital o el entorno digital. Una de las vías para las reformas son justamente las iniciativas ciudadanas, es decir, cualquier ciudadano puede preparar una propuesta y presentarla al Congreso para que ésta pueda ser incorporada en los debates. Y en esas propuestas, Silvana nuevamente nos propone educación en el centro de la agenda política. Incorporación de tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mario Junior Fernández nos dice, uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien en la ley existe, para mí hay que mejorar bastante. Primero, capacitar a los docentes con herramientas adecuadas, tener un seguimiento constante, ya que en la actualidad se capacitó a los docentes, pero no se realizó un seguimiento adecuado. Niral Pacheco también participa en el foro. Menciona conectar todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos a Internet de alta velocidad. Algo en lo que Bolivia tiene que invertir es en fibra óptica, de modo que tengamos un Internet de alta velocidad. Elizabeth Aica nos dice, canales de comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de trabajos, interactividad, entre algunos de sus aportes. Y los objetivos serían la inmediatez en la comunicación, conocer con antelación el sitio a elegir. Y también Mauricio Luisaga Barrios avanza quizás más allá, propondría rehacerla. Es un desorden, nos dice Mauricio. Y bueno, va planteando sugerencias, ¿no es cierto? Tania Arusamén nos dice, reglamento para la educación virtual, acercamiento académico administrativo con la Universidad Boliviana, limitar el protagonismo del magisterio. Y Cecilia también comenta, en base a lo comentado por la estimada Silvana Resendi en referencia a la democratización de los medios de comunicación en Internet, el acceso libre a la información, y lo que ella destaca con relación a la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez sobre la intraculturalidad e interculturalidad como elementos importantes para la construcción del conocimiento del estudiante. Y han habido muchas participaciones muy importantes dentro de este foro, que es un conversatorio muy interesante. Y claro, la recomendación es que ustedes puedan comentar así como lo han hecho en cadena. Muy bien. Bueno, felicitarles a todos los que han participado, y a los que todavía no han participado, los invito a completar estos foros. Vamos a darle una oportunidad más. Hasta el día lunes, por favor, vayan completando, porque se está evaluando el foro, la participación en esta plataforma GoToMeeting, y vamos desarrollando un proceso de evaluación permanente. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Este libro vamos a ir analizando, que es de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, nos dice. La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. En la imagen de la portada que presenta el autor, vemos algunas imágenes con mandatarios que intentan recuperar el pasado, pero vamos a ver que esto tiene un fin político, obviamente. Todo este argumento, este storytelling, se podría decir, historias que se van desarrollando en torno a historias del pasado. En el libro nos dice, la educación es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los gobiernos. Me gustaría que podamos reflexionar en torno a esta frase. ¿Qué podemos entender sobre este planteamiento de Andrés Oppenheimer? ¿Qué nos está diciendo? Bien, vamos a invitar a ver quiénes acaban de llegar. Gabriel Alpiri acaba de llegar. Gabriel, adelante, por favor, ¿nos escucha? Sí, Gabriel, lo escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gabriel, lo escuchamos. Quisiéramos pedirle un comentario sobre esta frase, por favor. Sí, me parece que en esa frase está minimizando el labor del gobierno o de los gobiernos, enfocándose solamente a gobiernos malos, ya que si nos vamos a enfocar en nuestra realidad, notamos que sí hay deficiencia en los gobiernos, pero no podemos ser muy generales en cuestiones gubernamentales, ya que existen países que tienen gobiernos sólidos, ¿no? Y que sí merece o vale la pena que ellos manejen la educación. Ese sería mi comentario. Ok, gracias, Gabriel. Vamos a continuar con este texto. Nos dice que hay que mirar para adelante. Mientras los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. Esta es otra de sus
de sus frases importantes que se puede encontrar dentro de este texto. El uso político de la historia. Me gustaría que reflexionemos sobre este tema. Por ejemplo, en el caso cubano con José Martí, por ejemplo, que se evoca bastante en todo el proceso de gestión. Luego también la imagen de Simón Bolívar como uso político de la historia. Y bueno, en el caso boliviano, la imagen de Túpac Katari y Bartolina Sisas. Seleccioné esta imagen porque justamente hace algunos años tuve la oportunidad de dirigir un documental sobre la historia de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Tal vez en aquel momento estaba abrazando un poco el tema del paradigma sociocrítico. En este documental, por ejemplo, se hacen entrevistas a personalidades, a filósofos andinos como Germán Choquehuanca, que tienen toda una construcción respecto de la historia, la revalorización de los líderes, pero a partir de estos autores, estos filósofos, estos historiadores que producen saberes, que reflexionan, generan conocimiento, estos saberes llegan al campo político para poder utilizarse dentro de un proceso de gestión, de ideas, de símbolos, hasta inclusive en el tema de las legislaciones, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre el uso político de la historia en América Latina? Me gustaría plantear esta consulta, no sé si alguien quisiera opinar, adelante por favor. Vamos a continuar. Bien, entre algunas de las reflexiones en el libro se menciona que, por ejemplo, Google vale más que el PIB de Bolivia. Una empresa como Google, recordemos que Google es una empresa que no solamente es una plataforma virtual, un motor de búsqueda, sino que actualmente provee muchos servicios, el tema de localización, el tema de educación, el tema de comunicación. Es decir, tiene servicios de 360 grados y está emergiendo como un modelo de empresa de comunicación a 360 grados, que no nació vendiendo ningún producto que pudiera ser tocado con las manos. Quiere decir que este tipo de productos son servicios, son intangibles, vale 4 veces más que el Producto Interno Bruto de Bolivia, con todos sus recursos naturales. Este libro, cuando se escribió entre el 2009 al 2011, valía 4 veces, pero los datos al año 2017 ya nos indican que Google supera al PIB boliviano en aproximadamente 20 veces más. 20 veces. Y esto va a seguir subiendo, obviamente, ¿no? Luego me gustaría compartir con ustedes sobre este tema de la investigación del GEM. El GEM es un monitor que va investigando sobre los niveles de emprendimiento que se desarrollan en cada uno de los países, en este caso en esta tabla, países participantes en el GEM por región geográfica y nivel de desarrollo económico. Acá tenemos, por ejemplo, en esta columna, economías basadas en recursos naturales, ¿no? Justamente tenemos algunas ciudades de África, Angola, Camerún, Asia y Oceanía, India, Irán, y en América Latina está Bolivia, que nuestro país, que básicamente la economía está basada en los recursos naturales. Luego tenemos otra columna de economías basadas en la eficiencia. En este caso tenemos ya algunos países como China, Argentina, algunos vecinos como Brasil, Chile, que están invirtiendo bastante en programas de fomento para emprendedores, en programas de becas para profesionales, entre otros. Y tenemos la tercera columna, economías basadas en la innovación. En este caso, este tipo de economías tienen un sustento en el tema de educación superior, innovación, emprendimiento, y entre ellos tenemos algunos países como Australia, Japón, Singapur, hasta Puerto Rico, Trinidad, Austria, Noruega, Canadá, Estados Unidos. Me gustaría que comentemos sobre
el tipo de economías que tienen los distintos países en el mundo. Vamos a ir comentando, por favor. Vamos a pedirle a Cecilia, por favor, que pueda dar un comentario sobre el tipo de economías y en qué medida la educación influye en este tema de economías por país. Adelante, por favor, Cecilia. Bueno, sí, profesor. Bueno, empezando con África, por ejemplo, en relación a Bolivia, la economía de África no es podría decirse más que Bolivia en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a su economía. Sin embargo, se puede decir de que África ha avanzado mucho en educación. En el caso, ni decir en el caso de Asia, por ejemplo, es sorprendente. Yo lo he evidenciado y se evidencia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cómo Asia ha dado un salto enorme en la educación. Sorprendente porque se está dando un fenómeno. Eh, eh, Hay mucha migración de Asia hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en el área donde yo estoy viviendo, en las aulas, hay un 40% de asiáticos, incluyendo, esto es India y esto es China. Y el otro 40% es bueno, los pobladores del lugar, los nativos de acá. Entonces uno observa eso, que uno dice qué está pasando, pero realmente uno aprende mucho porque lo que está sucediendo, que ellos están invirtiendo mucho en la educación de sus hijos. Ellos básicamente su economía es muy, muy limitada, pero no invierten en nada más, ni siquiera en la alimentación. Para ellos no es tan importante como lo es para la educación. O sea, hay una conciencia ya en estos niños de llegar muy lejos en el campo educativo. O sea, tanto los padres motivan a los hijos como para porque ellos sí, ellos quieren llegar a Harvard, quieren llegar a las mejores universidades de Estados Unidos, como las universidades que más se destacan en el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cecilia, con esa experiencia que usted tiene de esa vivencia en el país del norte. Nos puede puede ampliar este panorama del que se está conversando el día de hoy. Gracias. Bien, vamos a invitar ahora. Profesor, Sí, dígame. perdón, ¿podría Roxana. mencionar algo? Silvana le habla. Perdón, Silvana, por favor, adelante. Sí, justamente, bueno, tuve la oportunidad de hacer un trabajo en la parte de economía y apuntando un poco a lo que decía Cecilia también. Y la verdad es que quedé impresionada, y si algún compañero tiene la oportunidad de poder verlo, el documento es con la experiencia de Singapur, ¿no? Entonces, como mencionaba que en 50 años pasó de ser uno de los países más pobres a ser uno de los países más ricos, porque justamente la inversión ha sido en la parte de educación, pero la educación desde primaria. Cuando vemos, por ejemplo, justamente veía un reportaje en kinder y en primaria, lo que le enseñan a los chicos es economía doméstica, ¿no? Entonces demostraba cómo la educación realmente puede ser un puntal fundamental para sacar un país de la pobreza, ¿no? Y llevarlo al tema del desarrollo. Por eso cuando veía en las economías basadas en la innovación y aparece Singapur, la verdad es que es una experiencia fantástica la que ha hecho, y como le digo, ¿no? Ha sido basada básicamente, está en el tema de la educación. Creo que valdría la pena que podamos ver un poco más ese gran ejemplo que es Singapur. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por su participación. Bien, vamos a invitar ahora a Roxana. Por favor, adelante, Roxana. Bueno, vemos que las economías
bueno, algunos países que basaron sus economías en innovación y referente a la educación, vemos de que se dice que Finlandia, doctor, es ahorita el lugar número 1 en la mejor educación de calidad que brinda. Y bueno, para llegar a eso, pues Bolivia está lejos todavía, ¿no? Pero habría que tratar o ver la posibilidad de copiar ciertas políticas, ¿no? Educativas de los países que mejor vanguardia política tienen referente a la educación, porque vemos que aquí en Bolivia la cantidad de alumnos, de estudiantes es demasiado y sin embargo 40 niños, y sin embargo en Finlandia ya dividen por sectores y poca cantidad, por aula 8 o 10 personas. Bueno, habría que pensar, ¿no?, en mejores políticas. Y referente a ese pensamiento de Andrés Oppenheimer, también vemos que dice referente a la educación, que es demasiado importante como para dejarle mano de los gobiernos. Eso es muy cierto, y me imagino que también se refiere pues al hecho de que no solamente va a depender de los gobiernos o gobernantes, sino también desde el hogar, ¿no?, que es la base de la educación. Eso sería, licenciado. Muy bien. Muchas gracias, Roxana, por su participación. Tanto Roxana, Silvana y Cecilia están poniendo en la mesa de nuestro conversatorio algunas ideas muy importantes y que también el autor Andrés Oppenheimer lo va desarrollando. Vamos a invitar ahora a Gabriel. Adelante, Gabriel, su comentario, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Yo creo que los niveles de desarrollo por región geográfica son variados y existen distintos modelos. No podríamos comparar nosotros la educación boliviana con una de Estados Unidos, con una de Europa. Sí podemos tomar tal vez partes de ese tipo de educación. No olvidemos que cada gobierno, cada país o cada región tiene una historia diferente, culturas diferentes, costumbres igual y objetivos a corto y largo plazo distintos. Tenemos una idiosincrasia también distinta. Entonces, no creo que sea viable tomar modelos de otros países, en concreto todo el modelo en conjunto, sino hay que conjugar nuestra realidad versus con esos modelos. Eso sería. Gracias, Gabriel. Muy bien, vamos a continuar con esta presentación. Bueno, seguimos acá con Google vale más que el PIB de Bolivia. Finlandia, como decía Roxana, ¿no es cierto? Los campeones del mundo. El secreto, de acuerdo a Andrés Oppenheimer, es educación, educación y educación. Y en esta imagen se puede resumir los niveles, la jerarquización de prioridades. En la base están los ciudadanos, luego están los políticos, y más arriba están los maestros, y finalmente la escuela, la educación. Y muchas veces en algunos países esta torta es invertida, ¿no? Entonces, en esta imagen de algún modo se puede representar el secreto de lo que es el éxito de Finlandia, además de una tradición de gente que apuesta por el tema educativo, ¿no? Como mencionaban los participantes previamente. Bien, luego otro país que se destaca dentro del libro es Israel, el país de las startups. ¿Qué son las startups? Son empresas emergentes, empresas nuevas. Israel en este caso promueve de forma sistemática, de forma metodológica, el desempeño emergente de las nuevas empresas. Tel Aviv es una ciudad muy importante donde es la capital de las startups
y de apoyo a los nuevos emprendedores, desde formación, desde desarrollo de los nuevos productos, de las nuevas ideas. Otro aspecto que llama la atención en el libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer es Chile rumbo al primer mundo. En 2008 se creó un fondo de 6.000 millones de dólares para otorgar 6.500 becas anuales para hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. Y lo interesante de Chile es que va apostando por diferentes plataformas de fomento. Por ejemplo, tenemos Startup Chile, que promueve a los nuevos emprendedores con sus modalidades, metodología de Lean Canvas. Tenemos el tema de Semilla Corfo, Innova Chile Corfo, que es la corporación de fomento, Imagina Chile, es decir, tiene varias plataformas que apuesta por los nuevos emprendimientos. Entonces, un país que realmente necesita desarrollar su economía, pasar de una economía basada en recursos a otra de la innovación, tiene que apostar en formación. Y me parece que desde todas las carreras podemos promover en nuestros estudiantes el tema del emprendimiento. Y obviamente no solamente como una institución o como una ciudad, sino tiene que ser una educación de todos, como en este mismo libro se propone. Y tenemos el tema de Brasil, una causa de todos. Brasil ha desarrollado una campaña, la educación una causa de todos. Se ha creado una concurrencia de voluntades del sector público y privado en donde todos están involucrados en mejorar en la educación. Entonces, este es el arte publicitario, ¿no es cierto?, que promueve todos por la educación. Yo tuve la oportunidad de viajar a Brasil y desempeñando la función como director del Consejo Nacional de Cine. Por ejemplo, en el tema de cine, Brasil desarrolla estrategias de fomento al cine. Anualmente otorga 400 millones de dólares a fondo perdido para que se construya la marca país Brasil a través de las películas. Y además de que en este proceso de fomento a financiamiento audiovisual participan también otras organizaciones privadas a través de mecanismos como la ley de mecenazgo, por ejemplo, donde las empresas invierten en productos culturales. Entonces, la educación no solamente debe entenderse, me parece, como algo solitario, sino que la educación está entretejida con la cultura, el cine, el teatro, la política, la empresa privada, así como diría Edgar Morin, es un entretejido de varios organismos, de varias organizaciones. Y Argentina, el país de las oportunidades perdidas. Sobre Argentina, el autor comenta: de todos los países latinoamericanos en materia educativa, Argentina se distingue por tener uno de los pasados más gloriosos en educación y uno de los presentes más penosos, por el tema de que dentro de los rankings, ¿no es cierto?, porque anualmente hay organismos como el ranking de Shanghái, por ejemplo, que va clasificando las mejores universidades, las 500 mejores universidades. Dentro de las 200 universidades no se encuentra ninguna universidad argentina a la fecha. Y dentro de estos rankings, por ejemplo, algunos aspectos que se pueden destacar son, por ejemplo, calidad de docencia, calidad del profesorado, producción investigadora a través de la publicación de artículos indexados, rendimiento per cápita, rendimiento académico per cápita de una institución, que son algunos indicadores que hacen que una universidad tenga una clasificación. Y lo que recomienda Andrés Oppenheimer en su libro es que nuestras universidades latinoamericanas no tienen que como correrse de estos rankings, sino más bien aplicar, participar, de modo que cada vez se pueda mejorar los procesos educativos. Y el autor propone 12 claves del progreso y me pareció muy interesante que en los comentarios se iban mencionando algunas de estas ideas. Una de ellas nos dice: miremos más hacia adelante, hagamos de la educación una tarea de todos.
Es decir, la educación no solamente va a ser una tarea del gobierno, sino tiene que ser una tarea de todos, del Estado, de empresas privadas, de activistas, de ciudadanos, de familias. Y también propone inventemos un PIB educativo, haciendo referencia a los rankings. Invirtamos en educación preescolar. Desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, y en los ciclos de vida de las personas, se sabe que los niños, desde que nacen hasta los 6 años, configuran prácticamente todo un sistema de valores y sobre todo de aprendizaje. Entonces el autor propone que más que invertir en los siguientes niveles, la inversión debería ser en esta etapa preescolar entre los 0 a los 6 años. También dentro de las 12 claves del progreso menciona, concentrémonos en formar buenos maestros, ¿no? Como ya alguien mencionaba, démosles estatus social a los docentes. El secreto de Finlandia es que los profesores, por ejemplo, acá en Bolivia, a modo de chiste se dice, por ejemplo, quien no triunfó en la vida se dedica a la docencia. Más bien debería ser al revés, ¿no es cierto? Que la actividad docente sea realmente una profesión valorada por la sociedad. También menciona, ofrezcamos incentivos salariales, ¿no? Entonces acá Roxana nos decía este tema, docentes bien pagados, por ejemplo. Ofrezcamos incentivos salariales, hagamos pactos nacionales. Bien, entre otras claves que se puede recuperar en el libro, también tenemos, forjemos una cultura familiar de la educación, en el sentido de, uno de los participantes nos decía que invierten bastante en el tema de la educación, incluso más que en la alimentación y otros aspectos. Muy bien, ese punto se ajusta a esta propuesta de Andrés. Rompamos el aislamiento educativo, es decir, tiene que haber una relación en el tema educativo. Por ejemplo, en la Universidad Boliviana existen como dos modos de universidades. Están por un lado el sistema de universidades estatales, la católica, la EMI y la policial, y por el otro lado están las universidades privadas, ¿no? Entonces, no hay una conexión, una relación ni siquiera entre universidades, así que por ahí deberíamos empezar ya a lo micro, a lo interno, desarrollar algunas estrategias, porque hay universidades, tanto estatales como privadas, que tienen lindas experiencias en el tema de investigación, en el tema de formación, que se puede compartir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, hasta acá sobre las 12 claves del progreso, me gustaría que vayamos haciendo una ronda más de consultas, de participaciones. A ver, vamos a ver quiénes llegaron. Claudia, a ver, vamos a ver. Bien, vamos a hacer una ronda más, por favor, de consultas sobre esta propuesta de las 12 claves de Andrés Oppenheimer para la educación. Silvana, por favor, adelante, le invitamos. Hola profesor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, Silvana, por favor, coméntenos. Sí, bueno, lo estaba escuchando justamente cuando el señor hacía la presentación de su libro, el libro que usted pone en tela para que nosotros podamos hacer el análisis, y justamente, ¿no?, quería aportar a lo que decía la compañera Roxana, donde él mencionaba que una de las claves no solamente es el tema de la educación primaria, porque de ahí es donde debemos empezar, donde se forman los hábitos también, pero donde él decía que lo que debemos apostar es en la calidad docente, ¿no? Donde lugares como países como Finlandia, donde realmente era un tema de estatus, ser docente. Entonces creo que la verdad es que el libro es muy interesante, no lo he leído, solamente escuché la presentación del mismo. Creo que valdría la pena que profundicemos más, pero creo que, profesor, todo parte de ahí, ¿no? Nosotros podemos hacer ahora en lo que nos toca, en lo que nos corresponde a nosotros con esta maestría, ir trabajando la parte universitaria. Sabemos que
es un gran desafío porque los hábitos ya vienen desarrollados de otra manera, pero considero que en paralelo hay que hacer, no tenemos que esperar que solamente venga en la educación primaria, pero hay que ver el cómo, ¿no? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos conjuncionar ese desafío con la nueva era, con lo que usted mencionaba, de la era digital? Todavía no he encontrado la receta, he intentado hacer algunas cosas, algunas me fueron bien, otras más o menos, entonces creo que hay que seguir en ello, ¿no? Eso es lo que podría mencionar, profesor. Gracias, Silvana. Bien, Roxana, por favor, adelante, tiene la palabra. Bueno, la educación es tarea de todo, empezando desde el hogar, el Estado, todo grupo social tiene que enfocarse a la educación, porque no hablamos precisamente de lo que un docente puede enseñar, sino de todos los valores que una persona pueda aprender durante su vida en todo el entorno social, porque no olvidemos que la persona es un ser biopsicosocial, ¿no? Y que que el conocimiento se va construyendo, como usted dijo, desde que la persona nace hasta los 6 años, de acuerdo a algunos psicólogos, indican la etapa de formación de la personalidad. Y también, bueno, toda formación se va dando durante ese transcurso y la educación académica poco a poco se va construyendo. Y hay que formar una cultura familiar de educación. Eso sería. Ok, gracias, Roxana. Y llegó Milton. Milton, ¿nos escucha? Adelante, por favor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Me ha costado poderme integrar, por esa razón es que recién estoy. Perfecto, Milton. Milton, coméntenos sobre estas ideas para poder mejorar el tema de la educación. ¿Qué opina usted sobre que la educación es una tarea de todos? Adelante, por favor. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches en primer lugar. Y bueno, me parece importantísimo la educación, ¿no? Porque si bien nos rinden frutos de forma inmediata, tiene un gran efecto a largo plazo y eso es lo que más perdura en las personas. Yo creo que cada país se mide justamente por el grado de educación que alcanzan el componente humano, ¿no? Por esa razón es un elemento muy importante. La educación, quieras o no, influye en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito, desde el mismo ámbito económico está plasmado en la educación que tienen las personas, por ejemplo, al ahorrar, la educación que tienen las personas, por ejemplo, para poder planificar, para poder ser organizadas, disciplinadas, como pagos, por ejemplo, los préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que se tiene que trabajar mucho con esto de forma más seria. Ha habido reformas educativas, ¿no? Y recuerdo las reformas educativas que se han hecho en el siglo pasado, y que ninguna, digamos, ha logrado cumplir con su cometido por el hecho de que han sido cambiadas, rediseñadas, y no han permitido, digamos, poder tener los frutos a largo plazo, ¿no? Yo creo que uno se tiene que tener bien en claro como país qué es lo que se espera de la educación, pero bueno, algo que sea consensuado con todos los componentes, y dos, dejarlo que esto realmente se pueda plasmar para ver que se tenga, digamos, resultados, objetivos, productos específicos, ¿no? Para mí, personalmente, la educación es la clave, digamos, la clave incluso de la felicidad de la persona. Muchas personas, por no conocer, justamente están sufriendo, ¿no? Las cosas. Y bueno, si uno conociera, realmente yo creo que tiene una mejor vida, ¿no? Ok, gracias, Milton. Bien, me gustaría que reflexionemos sobre los tipos de educación. Andrés Oppenheimer
promueve que en América Latina, ¿no es cierto?, eh, se den énfasis en algunas carreras en ingeniería, como la de sistemas, la de mecánica, todas las de ingeniería realmente, y también en el tema de gestión de negocios, administración de empresas. Pero en el libro se menciona que en la mayoría de las universidades abundan carreras sociales como filosofía, historia, que tienen un soporte más social, pero no del lado tecnológico, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Gabriel, por favor, no sé si ya se encuentra por allí. Adelante, Gabriel. Luego, profesor, disculpe, ¿me puede repetir? Bien, Gabriel, ¿qué tipo de carreras se deberían promover en un proceso de educación en innovación y creatividad, considerando que el autor menciona que en América Latina abundan las carreras sociales y que más bien propone que se deberían promover carreras en ingenierías y administración de empresas? Adelante, por favor, Gabriel. Ah, entiendo. Eh, bueno, ya que el autor divide en dos sectores la parte profesional, ¿no?, de los actuales académicos e investigadores, creo que eso se podría conjugar y tener una visión paritaria, ¿no?, o con paridad, perdón, en el cual no sea una ni otra la más importante, porque no podemos exigirle a un gran historiador que sea buen ingeniero o un buen científico que sea un excelente historiador. Es imposible. Creo que se debería tomar en cuenta las mismas áreas con el mismo esfuerzo, ¿no?, ya que ambas son complementarias y no son contrarias, ¿no? Eso sería mi opinión. Gracias, Gabriel. Pasamos con Edwin Vargas. Edwin, adelante, por favor. Bueno, luego tenemos aquí Claudia Chinén. Claudia, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, esta es mi primera sesión, van a disculpar, me estoy integrando recién al grupo. En esta semana me dieron los accesos, así que me voy a poner al día. Ok, Pero muy ya bien, aportando, bienvenida. bueno, aportando con lo que comentaba, si bien, bueno, rescatando los otros puntos, sí es un trabajo de todos poder apoyar en la calidad de la educación. Y sobre el punto que mencionaba, los tipos de educación, para poder indicar, digamos, en sí qué carreras deberían llevarse o fomentarse, digamos, en Bolivia, pienso que deberíamos ver, como hemos mencionado en los otros temas, el contexto, ¿no? El contexto que estamos viviendo actualmente, el contexto también internacional. Entonces creo que por eso menciona el autor ese tema, ¿no? De poder fomentar más las carreras de ingeniería, ya que si vemos la tendencia va a eso, digamos, ¿no? La tendencia va a la tecnología, al uso de las TICs, prácticamente redes sociales. Entonces es por eso lo que veo de que prácticamente analizando todo este contexto, cómo estamos viviendo actualmente, digamos, la evolución en el tema del tecnológico, la tecnología está en la medicina, o sea, prácticamente yo creo que por eso hace énfasis el autor de poder fomentar, digamos, estos tipos de carreras, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, invitamos a Cecilia Aguilera, por favor, adelante, Cecilia. Sí, profesor, bueno, exactamente lo que decía la compañera, ¿no? Que él quizás estaba refiriéndose a estas carreras que son las que demandan las nuevas tendencias, ¿no? Las carreras que están dirigidas a la investigación, ¿no? La tecnología, ahora
las sociedades necesitan estudiantes que se dirigen a la investigación para encontrar soluciones precisamente a los problemas, ya sea ambientales, diferentes problemas ambientales que produzcan en tecnologías, y ese es el incentivo de ahora de estudiantes que estudien ese tipo de carreras. Es más, están dando becas internacionalmente para estudiar ese tipo de carreras. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante, adelante, por favor. Justamente cuando escuchaba a Andrés Oppenheimer, hay algo que él dijo que me llamó mucho la atención. Él decía que los educadores deberíamos invertir más en el aprendizaje que en la enseñanza. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Podría, por favor, repetir nuevamente? Hay un ruido de fondo, por favor. Sí, él decía en la presentación justamente del libro que los educadores, sobre todo a nivel de América Latina, deberíamos dedicarnos más a invertir más en el aprendizaje que en la enseñanza. Bueno, yo pienso que en este punto es muy importante que nosotros como docentes no nos quedemos con el conocimiento que tenemos, ¿no es cierto? Sino que poco a poco vayamos estudiando cada vez. Por ejemplo, en mi caso, le doy como ejemplo mi caso, ¿no? Yo estudié 2 maestrías, estudié el doctorado y ahora estoy inscrito en una tercera maestría en comunicación estratégica. Y así que el conocimiento no acaba, ¿no? Y por otro lado, es importante el tema de la investigación, es decir, que nosotros los docentes escribamos un libro. Bueno, le comento mi caso. Yo escribí un libro sobre gestión cultural en cine y actualmente estoy acabando un libro en marketing, que espero presentarlo en 2 meses. Y así que los docentes creo que tenemos el gran reto de seguir aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema digital como una transversal en todas las áreas, ¿no? En las comunicaciones, en la medicina, en los negocios, en el modo de comercio electrónico. Por ejemplo, hoy en día Amazon es una de las empresas de comercio electrónico más potentes en la plataforma en Internet. Y así es que los saberes cada vez, las certezas que uno tiene sobre un saber, cada vez van desapareciendo, ¿no? Entonces, como que el docente tiene que reaprender nuevas cosas y como retos, ¿no es cierto? Así como en la ley educativa, por ejemplo, que ya tiene como 7 años. 7 años es demasiado. Hoy en día los planes, por ejemplo, en las empresas, se hacen planes ya no anuales. Las empresas más exitosas hacen planes para 3 meses. Y una ley, ¿cuánto debería durar? 2 años, quizás máximo 5 años, y nuevamente tenemos que cambiar mallas curriculares, cambiar textos, cambiar contenidos, y los docentes tenemos que seguir desarrollando otras maestrías, otros cursos, diplomados, y quizás no solamente en el ámbito académico universitario, sino también en otro tipo de conversatorios. Por ejemplo, les comento entre paréntesis que en septiembre se está desarrollando un evento internacional sobre teatro en la Escuela Nacional de Teatro con hombres nuevos, y no se le está dando como mucha importancia a este tipo de eventos culturales que sería bueno asistir, ¿no? Asistir a obras de teatro, a conversatorios que quizás no sean solamente en el plano académico universitario, ¿no? Como diría Edgar Morin, hay que entretejer los saberes universitarios, pero también algunos saberes y conversatorios que se generan al margen de la universidad. Me parece que también hay que estar actualizados, así que su pregunta, Silvana, me parece muy importante, ¿no? Es decir, más que enseñar, también tenemos que nosotros tener como reto el permanente aprendizaje. Adelante, Silvana, no sé si... No, sí, es todo un desafío realmente, porque
la verdad es que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Gracias, gracias, profesor. Así que ya saben, Hola, estimados profesor. maestrantes, su próximo camino tiene que ser un doctorado u otra maestría y a seguir estudiando y aprendiendo. Sí, adelante, ¿quién llegó? Edwin, adelante. Sí, profesor Nina, no sé si me está escuchando ahora, no tenía audio. Le escucho, No sé sí, adelante, por favor. Excelente, profesor. Mire, el tema que está tratando en este momento me parece muy interesante. Precisamente he leído todo ello para responder en el foro, en el último foro, para la ley de educación en Bolivia, Belino Siñani. Me interesan dos puntos puntualmente en esto. Uno es, en la lectura menciona la relación que tienen los países, por ejemplo, de Singapur, la India, la China, con las universidades tops del mundo, es decir, ellos titulan, sus universidades locales titulan con las universidades de Harvard, etcétera, de las mejores universidades en sus países. Lo que no ocurre aquí en Bolivia, sin embargo, en nuestra ley figura que sí puede haber universidades extranjeras y participar también en el otorgar títulos. No sé por qué no está funcionando, ¿no? Eso también es un motivo, un punto de análisis. Profesor, por lo demás, me parece interesante las 12 claves del progreso, todos los aspectos que consideran, el hecho mismo de invertir los recursos económicos, financieros en el proceso de preescolar, en la preescolaridad, y no en la universidad, es al revés, ellos tratan las cosas al revés, que me parece también lógico, dar todo el esfuerzo al niño en la enseñanza, y de eso depende mucho posteriormente. Y después la parte esta de los profesores, del prestigio que tienen los profesores, que los mejores alumnos de los colegios sean seleccionados para estudiar profesores y que los bachilleres de verdad sueñen, aspiren a ser profesores, lo que no pasa en nuestra región de Latinoamérica. Entonces, son situaciones muy, muy adversas, pero, profesor, yo veo que esos lineamientos también están escritos en nuestra ley. Al parecer hace falta que se difunda o se trabajemos, aportemos las universidades para el logro de esos objetivos, profesor. Bueno, Edwin, sí, usted tocó un tema que también se considera en este libro, que es internacionalizar la educación, es decir, que en América Latina los gobiernos puedan abrir las puertas a otras universidades del exterior para que puedan tener su sede y brindarles seguridad jurídica, brindarle todo el apoyo necesario para que tengamos nosotros plataformas y ventanas para poder tener un proceso de internacionalización de la educación. Y como el caso chileno, por ejemplo, que invierte anualmente una buena cantidad de dinero para enviar a los profesionales brillantes para que puedan desarrollar estudios de posgrado en Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Y bueno, decía ahí en el libro que existe quizás un riesgo de la fuga de cerebros, pero ellos han corrido el riesgo y bueno, el chileno va, estudia, en algún caso vive 10 años, pero vuelve nuevamente trayendo conocimiento. Así que necesitamos, me parece, en el país fondos, ¿no es cierto? De modo que los mejores profesionales puedan salir a desarrollar estos cursos de posgrado para poder aportar y desarrollar un proceso de retroalimentación con los estudiantes bolivianos. Bien. Profesor, perdón, solamente ¿sí? Un punto. Silvana, adelante. Que me pareció interesante lo que usted mencionaba de fomentar. Justamente este señor en una entrevista a otros educadores también argentinos, él decía, es fácil saber cuál es nuestra realidad. ¿Qué pasaría, decía, no? Si Steve Jobs hubiese nacido en Latinoamérica, ¿no? Entonces, realmente, y me pareció tan interesante porque decía, tendríamos Apple como tenemos ahora, ¿no? Y ahí justamente hablaba de lo que mencionaba Cecilia también al inicio, el tema de fomentar, el tema de la innovación. Entonces, solamente ese puntito quería dejar ahí, profesor. Perfecto, bien que tocó este tema. Sí, dígame, adelante, Roxana. En base a lo que mencionaba la compañera referente a la frase del autor de este libro, Andrés,
que los educadores debemos invertir más en aprendizaje que en enseñanza. Pienso que en sí no podría detectar el fondo en sentido estricto, ¿no? del significado de esta frase que quiso decir, pero así como usted mencionaba, es cierto que el aprendizaje tiene que invertir el docente, prepararse, actualizarse, etcétera, para brindar mejor calidad de educación, pero pienso que también quizás su pensamiento en el fondo es también que el aprendizaje, el docente debe poner su mayor esfuerzo para que el estudiante aprenda, para que el estudiante logre ese aprendizaje significativo. O sea, porque se podría hablar de una enseñanza, solamente, digamos, que solamente el educador vaya, dicte su área, solamente se dedique a la mera enseñanza, enseñar una cosa y otra, al final lo marea al estudiante. Lo que se hacía anteriormente en la enseñanza, en la educación conductista, ¿no? Y no así en la constructivista. Y yo pienso que quizá en algo su pensamiento es de invertir que el docente ponga su mayor esfuerzo para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. ¿Verdad? También me parece que ahí es donde se está basando un poco su pensamiento, doctor, del autor. Bien, Roxana, bien, este punto es muy importante. Como ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, el requisito para trabajar en universidades privadas es suficiente el diplomado, ¿no es cierto? Ahora, quienes estudian maestrías y un doctorado tienen que tener demasiada pasión por el tema de la educación porque no existe un incentivo, ¿no es cierto? Ni siquiera muy significativo, económico se podría decir, para tener un doctorado, ¿no? Así que los profesionales no se sienten atraídos para estudiar más aún un programa de doctorado en Bolivia, porque eso no, como que no les genera dinero, ¿no es cierto? Así que eso pasa por una política pública también, ¿no es cierto? De que estos programas de incentivo de estudios de posgrado deben estar en relación con el aspecto de mejores salarios para los docentes, porque estos programas de estudio tienen relativamente precios elevados, entonces, y el financiamiento es otro tema, ¿no es cierto? Así que por ahí creo que pasa la cadena de la formación dentro de los profesionales que desempeñan la labor docente. Adelante, no sé si tienen algún comentario al respecto. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, Mauricio. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches, ¿cómo le va? Conectarme, tenía serios problemas y aún sigo enseñando serios problemas para conectarnos. Entonces, dale, Mauricio. Simplemente voy a saludarle y ya voy a seguir el hilo de la conversación que tienen. Buenas noches a todos, compañeros, gracias. Bueno, pues buenas noches. Bien, y me pareció interesante lo que mencionaba Silvana, el tema de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs que, fue un genio, de acuerdo a Steven Spielberg. Steve Jobs es, después de Thomas Alva Edison, uno de los mayores inventores de los últimos tiempos. Él inventó, él y su equipo obviamente, pero bajo su visión y todo aquello, el iPhone, ¿no? Hace un mes llegó Ismael Cala a Santa Cruz para poder dictar una charla motivacional. Tuve el privilegio de asistir. Ismael Cala decía que nosotros debemos ser como el iPhone, decía. El iPhone es un producto de nunca acabar. Es un producto que permanentemente, en forma periódica, va actualizando su sistema, tiene novedades, y nosotros las personas debemos ser como posiblemente un iPhone, y mejor obviamente porque no somos máquinas, somos algo más, ¿no es cierto? Somos más que máquinas, y esa relación, esa metáfora tiene que ver con el aprendizaje permanente, y creo que el verdadero trabajo docente radica en la pasión. Es decir, si realmente te apasiona este campo de la docencia, estudias una maestría, no una, dos, tres, si es posible 4, un doctorado.
Entonces, por ahí tiene que ver mucho la pasión, pero obviamente para hacer esto algo más real en términos de políticas públicas, para que el docente pueda prepararse cada vez más, tiene que tener incentivos económicos, obviamente, ¿no? Y sobre el tema del nacimiento de Steve Jobs, en el siguiente libro va comentando Andrés Oppenheimer justamente en este que les voy a mostrar enseguida y que tenemos una tarea. Hay que leer este libro como tarea que corresponde a esta unidad, que es el siguiente libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, nos dice. Cómo reinventarnos y progresar en la era de la innovación. En este libro menciona que la clave del éxito de por qué Steve Jobs ha logrado desarrollar todas esas innovaciones es el lugar, Silicon Valley, que es una ciudad por California, donde están instaladas las mayores empresas en tecnología e innovación, y es un centro de startups, de empresas emergentes. Entonces, la tarea consiste en que cada uno de ustedes debe desarrollar un mapa conceptual. No se asusten, no es de todo el libro. A partir de la lectura del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, por favor, seleccione un título para la lectura. Por ejemplo, Big Data, el oro del siglo XXI, y presentar un mapa conceptual a modo de resumen. Ustedes eligen un título en el libro, que ya se ha incorporado acá en nuestra plataforma. Vamos a ver por acá. Eligen un título y seleccionan el que más les guste, y a partir de la lectura desarrollan un mapa conceptual. Entonces vamos a ver por acá. Aquí está la tarea, ¿no? Entonces he incorporado el libro, está en formato PDF, Crear o Morir, Andrés Oppenheimer, donde tiene casos hermosos de emprendedores que, utilizando la innovación, la creatividad, incluso hay un caso de un joven mexicano que se fue a Estados Unidos y a partir de la inteligencia colectiva, del uso de los blogs, llegó a ser socio de una empresa de drones, de una empresa 3D, y que hoy en día es uno de los ricos, y a partir del uso de las herramientas que ya se dispone en Internet, ¿no? Así que hay casos muy bonitos para poder desarrollar, que sería parte de nuestras tareas a modo práctico, para que ustedes puedan tomar contacto con experiencias reales de casos de creatividad y de innovación. Bien, no sé si tienen alguna consulta sobre la tarea. Adelante, por favor. Era una pregunta, profesor. Adelante. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? El objetivo del trabajo vendría a ser identificar experiencias exitosas de emprendimiento y de innovación. Ese vendría a ser el objetivo. La idea es que con este trabajo, más o menos, nosotros nos proyectemos a difundir la innovación. Sí, sí, correcto, Edwin. Doctor. Elizabeth, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Doctor, ¿hasta cuándo sería la tarea? Esta tarea, vamos a verificar acá la fecha de presentación. Obviamente no lo van a dejar al último día. Es hasta el día miércoles 30 de agosto. Sí. Una semana tienen para poder realizar esta tarea. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Profesor, ¿algún formato especial? ¿O no, no, yo lo dejo a criterio de ustedes. Incluso si desean pueden armar un mapa mental. Yo no me hago problema con los moldes, digamos, así que ustedes proponen. La idea es que entiendan la idea y puedan proponer algún modo. Puede ser incluso en dibujo, lo pueden dibujar, lo pueden pintar, lo escanean y lo suben. No hay ningún problema, Silvana. Ok, gracias. Bien. Un comentario, profesor. Adelante, Edwin. Yo creo que cada
innovación en el libro es muy interesante, de Sí. verdad, para tomar ejemplo de ellos, ¿no? Para tomar ejemplo de ellos y difundir entre nuestros estudiantes. Sí, sí, sí. Yo de este libro me he interesado el tema precisamente de Coursera, ¿no? Ahí es donde lo he leído, cuando ha salido el libro Coursera, entonces empecé a investigar y definitivamente es una innovación grande, gigante, todo lo que son los cursos masivos online, abiertos, los MOOCs. Entonces, es una perspectiva que se va a dar y se va a dar con fuerza. Eso también lo he escrito en el foro, y eso también lo investigamos con otros estudiantes. O sea, son ideas, son semillas de ideas que nos permiten difundir entre nuestros estudiantes esas experiencias interesantes. El de Jordi Muñoz, por ejemplo, que es espectacular, de verdad, y es para jóvenes, o sea, y ellos han sido jóvenes, o sea, han sido innovadores jóvenes a los 18, 22, 23 años, ya tenían una fortuna, ya tenían clientes, tenían compromisos, etcétera. Entonces uno dice, de verdad funciona, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas hay que abrirles al mundo, hay que hacerlos ver a nuestros estudiantes, porque acá pues, estamos próximos a las ferias que se van a dar en la ciudad, y hay cosas muy interesantes. Tendríamos que trabajar para, en forma conjunta, difundir estos trabajos, y de verdad yo creo que puede funcionar, profesor. Muy bien, Edwin, una importante sugerencia. Quienes están desarrollando la tarea docente, este libro sirve para motivar a los estudiantes y de todos los niveles, tanto estudiantes de colegio como estudiantes universitarios, porque en el libro se propone casos de emprendedores desde la gastronomía, por ejemplo, en Perú, a través de un emprendedor que se fue a estudiar a Europa y luego volvió a Perú y empezó a promover la cocina peruana a nivel global. Hay emprendedores en el tema tecnológico, el modelo CAM, por ejemplo, que es la educación a la inversa. Así que por eso yo pensé en este trabajo y dije, de acuerdo a la especialidad, a la profesión de cada uno de los maestrantes en este módulo, ustedes elijan un caso que quizás se vincule con su trabajo, con el área de investigación que ustedes van a desarrollar, y que a futuro o de forma inmediata, a corto plazo, puedan también compartir estos casos con sus estudiantes, ¿no es cierto? Porque son casos que de verdad inspiran, que de verdad apasionan. Bien, ¿tienen alguna consulta más sobre este trabajo para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? Podemos incorporar otras innovaciones de otras fuentes también, seguramente, sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El libro solo es referencial. Si ustedes conocen otras fuentes de casos de innovación, de emprendimiento, por supuesto, bienvenido. No hay ninguna limitación. Excelente. Muy bien. Justamente eso me iba a decir, profesor, porque el compañero Edwin mencionaba un libro, ¿no? Entonces, si pudiéramos también ir generando una base de datos, ya sea con libros, video, si tenemos artículos en PDF, me parece excelente, inclusive audios, ¿no? Que podemos ir escuchando. Entonces yo creo que todo alimenta y es bueno. Edwin, ¿qué libro? ¿Cómo dijo el título del libro? Bueno, desde Andrés Oppenheimer, desde Cuentos Chinos, Basta de Historias, y este último libro que ha sacado, Creer o Morir, me parece muy interesantes. Sin embargo, yo he estado leyendo también otras innovaciones espectaculares de innovadores argentinos, desarrolladores de sitios web, que han pasado por las universidades de Estados Unidos, Stanford, etcétera. Y yo me pregunto, pasar por Estados Unidos, por esas universidades, ¿implica ser gran emprendedor? Me parece que hay una correlación también en ese sentido. Pero sí, hay fuentes interesantes. Podemos utilizar el foro para un poco intercambiar, ¿no?, las referencias, impresiones, recomendaciones de algunos links, de algunas páginas, de algunos libros, comentar, porque
de verdad yo creo que este tema es muy interesante para los estudiantes y sobre todo para nosotros un poco para ampliar nuestras proyecciones, para ampliar nuestras temáticas de enseñanza y todo ello. Perfecto, Edwin, muy bien. Estos son todos los libros, Cuentos Chinos, Basta de Historias, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, o también vendría a ser los libros de Los Secretos de Steve Jobs, entre otros libros. No hay problema, se puede ir complementando. Hay uno, todos profesor, aquellos textos. Sí, dígame. Hay uno que sí bien es cierto, no habla del tema de la educación, pero habla mucho de la innovación. Él es boliviano, es Jürgen Clark, y Estamos ciegos. Ah, La verdad claro. es que es muy, muy interesante el libro, ¿no? Habla mucho del neuromarketing, pero en realidad él habla mucho del tema de la innovación, y la verdad es que vale la pena leerlo. Creo que tengo el PDF y lo puedo compartir en la plataforma. Muy bien, excelente, perfecto, sí, el tema de Jürgen Klarik. Sabían que Jürgen Klarik es cochabambino, ¿no? Sí, exactamente. Es cochabambino, pero en su libro Jürgen Klarik dice norteamericano de nacimiento, dice. Entonces, ¿qué es lo que vende más en marketing? ¿Decir que eres boliviano o norteamericano? Evidentemente. Así que... Hay que ver si él estuviera en Latinoamérica sin desmerecer, ¿no? Sino siendo muy Claro, autocríticos, porque sí, creo sí. que eso nos ayuda a crecer. Si él pudiera haber hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Sí, también es otro aspecto que llama la atención, ¿no? Sí, en estos tiempos Jürgen Klarik es uno de los mercadólogos que tiene bastante influencia en América Latina, ¿no? A través de sus conferencias, está con Via Lab, por ejemplo, que es todo un programa de embajadores. Recientemente lanzó un programa de emprendedores, justamente, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en Facebook. Tiene varios emprendimientos, incluso van a colocar una escuela de cine con el alquileres de equipos de cine, así que tiene varios proyectos en América Latina. Así que este libro sería muy interesante que también se pueda leer como parte complementaria. Además, para el tema del trabajo final, que la siguiente clase les voy a explicar a más detalle, puedan ustedes también incorporar esta literatura. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando esta sesión. Vamos a habilitar un foro para consultas y dudas y pues vayamos desarrollando este mapa conceptual como trabajo que corresponde a esta tercera clase. Bien, no sé si quieren Un decir último algo más. comentario. Sí. Un último comentario de mi parte, profesor. Dale, Edwin. He mirado la clase 1 y la clase 2 en el aula de Pintor, que me parece muy interesante, o sea, por el registro que se tiene, por la interacción. Esto que estoy hablando, por ejemplo, lo vamos a volver a ver 2, 3, 4 veces, etcétera. Sí. Es un recurso muy interesante para que nosotros los profesores utilicemos. En verdad que la clase 1 y la clase 2 me ha gustado, y quería yo hacerle un comentario al respecto. En todo el desarrollo de las clases hace usted siempre comentarios de la tesis, o sea, hace referencia a la tesis que se va a desarrollar posteriormente, y en vías de hilar, tejer ideas para la tesis. Yo creo que eso es muy importante para que le encontremos sentido también en todo lo que estamos haciendo, que esto tiene que ir a desembocar a un trabajo final, y cómo utilizarlo. Yo, leyendo, por ejemplo, la ley de la educación, iba analizando de qué manera yo puedo mejorar estas líneas como profesor, como en el área, con mis estudiantes. Yo creo que, y ahí entra precisamente el hecho de agarrar esas ideas y formar parte en la investigación y aportar en esos lineamientos. Profesor, yo creo que eso es destacable, y que sigamos adelante también socializando por esa parte. Bueno, gracias a usted, Edwin, a todos por su participación. Creo que en cada clase vamos construyendo los saberes de forma colectiva, y pues agradecerles a cada uno de ustedes por esta tercera clase, y pues desearles todo lo mejor, y culminamos el día de hoy con esta clase. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches a usted, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, profesor. Muy buena clase. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima sesión online, profe.